plantear para el caso de un sistema de secado solar, tipo invernadero, ¿no? Es algo que estamos trabajando, investigando. O cualquier otro tipo de secador, ¿no? Se pueden hacer balances de calor o de energía en las diferentes partes, o en los diferentes componentes o subsistemas, ¿no? Y bueno, así llegamos a un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Que, repito, pueden ser, como vimos en el primer ejemplo del sistema térmico, del sistema para calentar agua, ¿no? Para un baño, se pueden obtener diferentes modelos para el mismo sistema, ¿no? Todos son ecuaciones diferenciales ordinarias, pero pueden ser no lineales, pueden ser lineales, pueden ser las lineales pueden ser variantes en el tiempo o invariantes en el tiempo. En este curso vamos a estudiar más a detalle los modelos de sistemas lineales e invariantes en el tiempo, ¿no? Como vamos a ver. Bueno, entonces, espero que ya hayan llegado algunos más. Entonces, vamos a ver, la vez pasada derivamos, es decir, obtuvimos el modelo matemático para conocer, para predecir, de hecho, el comportamiento de la temperatura en un invernadero, ¿no? Es un modelo muy simplificado. ¿Por qué? Porque no considera todos los procesos, ¿verdad?, que ocurren, que suceden dentro de ese sistema invernadero. Entonces, estamos viendo la ecuación que nos dice que la tasa de cambio de la temperatura del aire dentro del invernadero, ¿verdad?, es igual, en el lado derecho hay un cociente, ¿no? Uno entre CGR, donde CGR lo vamos a ver como un parámetro, ¿ya? Pero ya vimos que realmente CGR representa el producto de la densidad, del volumen y del calor específico, ¿no?, del aire, ¿no? El volumen de aire dentro del invernadero, la densidad del aire, ¿no? Entonces, lo que está dentro del paréntesis, quedamos o dijimos que son las diferentes entradas y salidas de energía en este sistema. Entonces, entradas, ¿verdad? Sí, entradas, radiación, ¿verdad? Y generación de calor o de energía dentro del sistema invernadero, dijimos el sistema de calefacción, por eso tiene signo positivo, ¿no? Por eso se suma la H, de heating, ¿no? De calefacción. Y R, pues es de radiación, la radiación solar. Entonces dijimos, nada más vamos a considerar que hay una pérdida o hay un intercambio de calor entre el ambiente interno y el ambiente externo del invernadero a través de la cubierta. Y entonces tenemos el término que aparece en medio, ¿no? Otra vez, un coeficiente que dijimos realmente representa el producto de un coeficiente de transferencia de calor por el área de intercambio, ¿no? Podemos imaginar, pues, es toda la cubierta del invernadero, ¿no? Pues es este producto que está aquí, U por A, pues es realmente, U es un coeficiente de transferencia de calor y A es el área de intercambio, ¿no? Entonces, en general en los modelos, vamos a aprender, ¿verdad?, en el curso que los modelos matemáticos los podemos describir con ciertos tipos de variables que aparecen en ellos, ¿no? Ya lo he estado comentando, pero esto es algo muy importante que tenemos que aprender, ¿verdad? A distinguir siempre en un modelo lo que se llaman variables de estado, ¿no? Que son las variables que nos interesa conocer en el tiempo, ¿no? Cómo cambian en el tiempo. Entonces, pues esas van a ser las que aparecen derivadas, ¿no?, con respecto al tiempo. En este caso, la temperatura del aire es una variable de estado, ¿no? Luego tenemos que identificar las variables de entrada en el modelo, ¿no? Pues en este caso serían la radiación, ¿no?, porque es el efecto del ambiente externo, de hecho, sobre el invernadero. También se puede considerar el calor que genera el sistema de calefacción como una variable de entrada y, por supuesto, la temperatura fuera del invernadero, TO, ¿no? ¿Y qué más vemos en esta ecuación diferencial? Pues vemos
CGR y vemos K, subíndice GR. Pues esos son parámetros, ¿no? Entonces, estos tipos de variables, pero repito, vamos a tener que identificarlos siempre, ¿no? En cualquier modelo. Y siempre van a ser, bueno, en general van a ser vectores, ¿no? Porque va a haber varias variables de estado, va a haber varias variables de entrada, como vemos en este caso, y va a haber muchos parámetros, o varios parámetros, entonces van a ser vectores, ¿no? Conteniendo cada uno de estos. Muy bien, entonces lo que queremos hacer ahora es resolver, o sea, conocer, ¿verdad? Saber cómo se comporta la temperatura en este sistema invernadero, ¿no? Con este modelo simplificado. Enseguida vamos a ver otro modelo más, pues más complejo y más realístico, ¿no? Aún así todavía va a ser un modelo simplificado, pero pueden imaginar ustedes que podemos ir construyendo diferentes modelos, ¿no? Agregando, por ejemplo, los procesos, ¿no? Más relevantes que suceden dentro del invernadero y, por ejemplo, considerando la temperatura y la radiación, que son la temperatura del aire fuera del invernadero y la radiación también, ¿no? Fuera del invernadero no como constante, sino como realmente se presenta, ¿no? Cambiando en cada instante, ¿no? De tiempo. Y entonces de esa manera podemos ir construyendo un modelo mucho más real, ¿no? Más realístico se dice, ¿no? Es decir, que va a representar de mejor manera el comportamiento del sistema, ¿no? que estamos estudiando. Bueno, entonces vamos a ver cómo programamos en MATLAB Simulink este modelo, ¿no? Ok, entonces el programa principal voy a usar el que ya tengo, lo tienen ustedes también en el material, y luego si quieren podemos, como decía un compañero en otras sesiones, empezar desde cero, es decir, aquí ya tengo yo el modelo Simulink, ¿no? Entonces este programa principal que se llama ES de simulación, ¿verdad? Invernadero 1, pues nos está mostrando... es un script, es el programa principal, ¿no? Que llama al modelo Simulink a través de la función sim, ¿no? Como hemos hecho en otros casos. Entonces, en este problema, bueno, vean, ahí están los comentarios, simulación de modelo simple, el comportamiento de la temperatura en un invernadero, ¿no? Limpiamos espacio de trabajo, cerramos las ventanas con close all, y luego viene la definición de los parámetros. Por eso era importante recordar esto que acabo de señalar, ¿no? De que en todos los modelos debemos de saber quiénes son los parámetros, quiénes son variables de entrada, quiénes son variables de salida, ¿no? Y quiénes son variables de estado, ¿no? Entonces, aquí está la lista de parámetros, dice KGR, ¿no? Regreso nada más, o sea, KGR es el parámetro que tiene que ver o que aparece, ¿verdad?, en la pérdida de calor o de energía a través de la cubierta, ¿no? Ok, entonces, ahí está, dice coeficiente de transferencia de calor, realmente es un parámetro, ¿no? Que tiene que ver con transferencia de calor, ¿no? Y vean sus unidades, aquí está como comentarios, dice joules por segundo, ¿no? Grados centígrados. Entonces, esas son sus unidades. CGR, ¿ya se acuerdan que dijimos que es CGR? CGR físicamente representa el producto de, aquí está, densidad, volumen y calor específico, ¿no? Entonces, igual va a tener un valor y se considera así como la capacidad total de calor, ¿verdad?, del invernadero, ¿no? En joules por grado centígrado. R, que dijimos que es la radiación, ¿verdad? Entrada de calor debido a radiación solar en joules por segundo. Y bueno, vamos a asumir que en este ejemplo simple, ¿verdad?, que es constante. Entonces, 200 joules por segundo. O 200 watts, ¿verdad?, por metro cuadrado sería también, ¿no? Luego, la calefacción. El sistema de calefacción dice entrada de calor debido a... Aquí dice calor externo, pero realmente sería el sistema de calefacción, ¿no? Entonces, si quieren, puedo cambiar aquí. Y ustedes lo pueden hacer luego, ¿no? No es calor externo, porque los sistemas, por ejemplo, los calentadores estos de gas, ¿verdad?, están dentro del invernadero, ¿no? Ok, entonces,
igual, ¿verdad? Va a producir cierta cantidad de calor o de energía en joules por segundo. Entonces aquí como comentario puse 100, ¿verdad? Pero bueno, aquí realmente está 0. ¿Qué significa esto? Que el sistema de calefacción está apagado, ¿no? No está encendido. Entonces nosotros podríamos simular, ¿verdad? Diferentes condiciones. Queremos activar o no el sistema de calefacción, ¿verdad? Ok, TO, que es la temperatura. Aquí me faltó, podemos poner como comentario, ¿verdad? Temperatura fuera del aire, ¿no? Temperatura del aire fuera del invernadero. Eso como comentario, ¿eh? Por eso está el simbolito de porcentaje, ¿no? Entonces, la calefacción está, perdón, ya lo había dicho, la calefacción está apagada. Entonces, la temperatura fuera del invernadero en Kelvin, ¿no? Lo mencionamos la vez pasada. Entonces, vean, estoy diciendo aquí menos 10, ¿no? Menos 10 grados centígrados, ¿no? Entonces, pues es una temperatura muy baja, ¿no? En fin, podemos igual simular temperaturas externas, ¿verdad? Diferentes, ¿no? Entonces, menos 10 en este caso. Luego, ¿qué es esta línea X subíndice 0? Es la condición inicial. Entonces, estamos diciendo aquí que el invernadero está la temperatura del aire dentro del invernadero es en 0 grados, pues eso no es muy realístico, ¿verdad? Entonces, vamos a aumentarla, la voy a aumentar, voy a decir que son 10, ¿no? 10 grados centígrados igual se transforman a Kelvin, ¿no? Más 273.15. ¿Ok? Luego, una variable que yo le llamé prop simulación, o sea, propiedades de la simulación, usando la función simset, ¿no? que trabaja, que funciona junto con la función sim, ¿no? Y entonces definimos las propiedades de la simulación. O sea, el método de integración, solver, ¿no? Entre comillitas, luego entre comillitas también O de 23, aquí podemos escribir O de 45, en fin, cualquier otro método que queramos usar. Tolerancia relativa, RELTOL, ¿no? Y un valor que es mayor que 0, puedo también definir una tolerancia absoluta, ¿no? Con ABSTOL, y en este caso tiene que ser más pequeña que la relativa, entonces E a la menos 10 o 1 por E a la menos 10, ¿no? Listo, guardo. Y bueno, esta es la línea principal. Acuérdense, ¿no? La función sim siempre nos produce o genera como salidas 3 cosas, ¿verdad? El tiempo de simulación T, la matriz de variables de estado, esta matriz X. En este caso, pues es una sola ecuación diferencial, por lo tanto, pues va a ser un vector, ¿verdad? Pero en general, esto va a tener muchas columnas dependiendo de cuántas variables de estado, cuántas ecuaciones diferenciales estemos resolviendo. Y Y es también una matriz de las variables de salida. Las variables de salida siempre se pueden medir. Las variables de estado no necesariamente, porque las variables de estado representan el comportamiento interno de un sistema y las variables de salida representan el comportamiento externo. Entonces, por eso puedes haber casos en donde las variables de estado no se puedan medir, pero se miden, si se miden las variables de salida, por definición, ¿verdad? Entonces se pueden estimar las variables de estado a partir de esas mediciones. Pero en fin, esto es más avanzado, esto no necesitan saberlo todavía. Ok, entonces lo importante es que recuerden por qué, ¿verdad? Aparecen aquí T, X y Y. Bueno, esas son las salidas de la función sim. La función sim necesita como entradas o como argumentos, ¿verdad? El modelo Simulink, que contiene las ecuaciones diferenciales, ¿no? Del modelo matemático del sistema. Ahorita lo abro, invernadero 1, o lo vamos a generar, pues, ¿no? Y esto que sigue es un vector que nos indica o que nos permite definir el tiempo de simulación. Entonces aquí estoy diciendo desde el tiempo 0 hasta el tiempo, y esto es importante que se entienda. De hecho, vamos a ver 2 versiones de este modelo computacional o de esta programación del modelo de la temperatura en un invernadero. ¿Por qué dice 20 por 3600? Eso es algo que deben de recordar.
Bueno, la razón, ¿por qué dice eso? Porque vean ustedes arriba en algunos parámetros, ¿verdad? O variables de entrada están definidas las unidades y dice joules en mayúscula por segundo. ¿Qué quiere? Eso quiere decir que la escala temporal, ¿no?, de este modelo es el segundo. La unidad, vamos, ¿no?, con la cual estamos calculando el cambio de la temperatura es cada segundo. Por lo tanto, si queremos simular, bueno, entonces, ¿qué significa? Que si queremos simular más de un segundo, pues necesitamos recordar eso, pues que la unidad es el segundo. Entonces, si pusiéramos, por ejemplo, 0 y 1 aquí, ¿no? Pues entonces estoy simulando un segundo. O sea, si pusiera esto, ¿no? Si escribo 0 y 0,10, estoy simulando 10 segundos. Si escribo 0,100, estoy simulando 100 segundos, ¿no? Y entonces, eso es muy importante. Entonces, ahorita si quieren, pues, no, es que veamos el modelo Simulink. Voy a mostrar qué pasa cuando especifico así, esto que estoy diciendo, ¿no? Diferentes segundos. Entonces, realmente lo que decía, 20 por 3600. ¿Por qué 3600? Pues porque un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene también 60 minutos, ¿verdad? Por lo tanto, en una hora tiene 3600 segundos. Y si multiplico por 20, pues ¿qué quiere decir? Que estoy simulando, estoy pidiendo o estoy especificando simular 20 horas, ¿verdad? Eso es muy importante porque si no, pues vamos a ver cosas raras, ¿no? Si puede apagar su micrófono o alguien iba a decir algo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y van a ver voy a mostrarles otra manera de cómo se puede simular esto. Ok, y luego propiedades de la simulación. Entonces, listo, ¿no? Y lo que sale de aquí, pues simplemente regresamos a ¿cómo se llama? A grados centígrados. Se fijan aquí donde dice plot, ¿verdad? Dice el tiempo, dice T, el tiempo de simulación entre 3600. ¿Para qué? Es para representar el tiempo en horas. Si no dividimos entre 3600, vamos a ver que hay una cantidad muy grande en el eje X, ¿no? O sea, porque son segundos, ¿no? Entonces, entonces esto simplemente para graficar el tiempo en la escala que uno quiere, ¿no? En este caso, horas. De repente vamos a simular en el caso de biosistemas, en el caso del invernadero, en fin, de otros biosistemas, días, ¿no? Pero, pero si hacemos un balance de energía como pues la unidad va a seguir siendo el segundo. Entonces tenemos que manipular en forma adecuada esas escalas. Muy bien. Entonces, si abro el modelo Simulink que ya existe, vamos a hacer otro, ¿no? Voy a cerrarlo, solo para que tengan ustedes un ejemplo más. Voy a ir programando, ¿no? En Simulink este modelo, ¿no? Entonces, lo primero es abrir Simulink, así, en la línea de comandos de MATLAB, tecleamos Simulink, y bueno, lo que quiero es programar esta ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, dado que solo tengo una variable de estado, esta derivada, pues, ¿no? La derivada de la temperatura con respecto al tiempo, entonces ya sé que necesito un bloque integrador, ¿no? Entonces voy a la librería continuos. No, primero necesito abrir una ventana, ¿no? Para generar un modelo nuevo, así, un new model, y vean, ya apareció aquí, ¿verdad? La ventana la puedo hacer más grande o más pequeña, y aquí van a ir apareciendo los bloques, ¿verdad?, que necesito. Entonces voy ahora sí a continuos,
Y aquí están los bloques, busco integrador y lo elijo, ¿verdad? Dice add block to model on title, ¿no? O sea, todavía no tiene un nombre ese modelo y aquí está, ¿no? Entonces, igual este bloque lo puedo hacer más grande o más pequeño, ¿no? Y listo. Inmediatamente debo de especificar su condición inicial, ¿no? Entonces, aquí, no sé, puedo, a ver, viendo en el programa principal, qué es lo que había especificado, X0, ¿sí? Esta línea, ¿no? Aquí dice, dijimos que esta es la condición inicial, o sea, el valor de la temperatura dentro del invernadero en Kelvin, ¿no? Es X0. Bueno, entonces eso tengo que especificarlo aquí. Es decir, si necesito modificar la condición inicial, pues lo hago en el programa principal, ¿verdad? No tengo que venir al modelo Simulink. Entonces, aquí, Initial Condition, es lo único que hay que modificar. Apply y OK, ¿no? Y listo. Bueno, es aconsejable, es buena idea generar aquí un bloquecito de salida, ¿no? Entonces, eso está, una variable de salida, pues. Entonces, eso está en la librería Sings. Entonces, vean aquí, Sings, y aquí está Out. Entonces, elijo igual, siempre va a aparecer el bloque aquí, y ya lo pongo donde lo necesite, ¿no? Y lo conecto, ¿no? Ok. Listo. Ya tengo mi bloque integrador, o sea, lo que va a salir de este integrador, pues es la variable como función del tiempo, o sea, la temperatura, ¿verdad? Dependiendo del tiempo. ¿Y qué necesito agregar? Pues el lado derecho de la ecuación diferencial aquí, como entrada a este bloque integrador. O sea, todo esto, ¿no? Entonces, de hecho, voy a programar de diferente manera, como está en el otro, en el modelo Simulink que ya tengo. Entonces, lo primero que vemos aquí, que es un producto, ¿verdad? Vean, 1 entre CGR está multiplicando a todo lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Entonces, ¿eso cómo lo podemos programar? Pues de varias maneras. Lo voy a hacer con un bloque producto, ¿no? Entonces, vamos a Simulink y buscamos un bloque producto. ¿Dónde está? En operaciones matemáticas, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Hago lo mismo, elijo el bloque pues que necesito, o que se necesite, y lo agregamos, ¿no? Y pongo mi bloque producto aquí. Conecto. Okay. Y entonces, pues ya seguimos, ¿no? O sea, el bloque producto dice 1 entre CGR, ¿verdad? Entonces, ¿eso cómo lo podría programar? Pues hay diferentes opciones, pero bueno. Voy a usar un bloque que se llama... no, Sings no. No está en Sings, está en Sources. Es Constant. Este bloque es medio chistoso, ¿no? Porque dice que me permite definir constantes, pero dentro de él puedo asignar el nombre de una variable. Entonces, por eso digo que es medio chistoso. Ahí está, bloque constante, y luego lo abro y puedo aquí, dice constant value. Sí, ahí dice 1, pero por ejemplo, si yo digo 1 entre CGR, o veo cómo se llama el parámetro aquí en MATLAB, CGR.
C mayúscula, GR minúscula. Pues ya tendría lo que deseamos. Lo que deseamos es, repito, esto, ¿verdad? Este cociente multiplicando a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Ok? Entonces, Profesor, sí. disculpe, ¿esta operación podría ir en un solo bloque de división? Eh, sí, sí, de hecho, creo que en el otro programa, Simulink, así está. Déjenme, lo abro. Sí, todo es, esa sería otra manera, pues, de programar. A ver, déjenme abrir el que ya tenía. A ver si así, ahí está ahí está lo que está preguntando. No, también, eh, bueno, aquí está programado de otra manera, pero lo que dice es, si aquí podría ir un bloque FCN, claro, y luego dividir todo, digamos, definir todo un cociente, con un cociente un cociente con numerador conteniendo todo esto que está entre paréntesis y el denominador CGR. Sí, sí se puede. Esa es otra. Vean que hay muchas maneras de programar esto. Pero bueno, respondiendo a su pregunta, sí se puede, así como dijo. Y esta, de hecho, es otra, vean, ¿no? En fin. Eh, entonces, okay, esto ya, bueno, ya programé, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, el cociente 1 entre CGR que está multiplicando a todo lo que está entre paréntesis, ¿no? Entonces, aquí voy a usar, puedo usar, ¿ya? Para esto un bloque FCN, un bloque de función, ese está en User Defined Functions. Yo, algunos ya me las sé, y si no, pues hay que buscarle, ¿eh? O sea, no. Aquí está bloque FCN, lo agrego. Aquí está, y entonces, ¿dónde debe ir? Pues aquí va, en la otra entrada del bloque producto. Ok, voy a hacerlo un poquito. Profesor, disculpe, Sí. bueno, ya lo voy viendo, pero tal vez a lo que yo me refería era que en vez de ese bloque de producto, hubiera solamente uno de cociente, en donde abajo fuera CPR y arriba la función. A ver, pues vamos a ver si existe ese bloque. Aquí en Math, ¿no? Operations. No, no existe. No, porque aquí está producto. No, no hay ninguno. Entonces sí, lo que dice es que en vez de todo esto que puse aquí, mire, lo que se podría hacer es poner un bloque de función. Esta es otra, pues, y conectarlo aquí. Y aquí dentro definir ahora sí lo que dijo. O sea, defino un cociente, ¿no? En donde CGR está dividiendo a todo lo que esté aquí en el numerador, que sería lo que está entre paréntesis. Eso sí se podría. ¿Sale? En fin, pero me regreso a lo que llevaba, ¿no? Hay muchas soluciones, ¿eh? O sea, de hecho ya les estoy mostrando tres, ¿no? Posibles. La que ya tenía programada y esta, ¿no? Entonces, en este bloque FCN, pues vamos a escribir lo que está entre paréntesis, ¿no? Eh, uy, ¿por qué no se actualiza? Ya está. Entonces,
Bueno, aquí estoy viendo que son, necesito ¿cuántas entradas? Bueno, elijo un multiplexor. Eso está en Signal Routing. Aquí está el MUX. Lo agrego. Lo agrego aquí. Bueno, hay que hacerlo un poquito más grande este bloque. Ahí está. Le quito ese color que tiene y conecto. Acuérdense, siempre el bloque FCN necesita antes, a su izquierda, al bloque multiplexor, porque es la manera en cómo se genera un vector, ¿no? Se necesita el MUX. Aquí voy a manipular varias entradas, ¿no? Que están definidas, que deben definirse en el bloque multiplexor. Entonces, por ejemplo, aquí necesito radiación, necesito la misma variable de estado, temperatura del aire dentro del invernadero, temperatura afuera y calefacción. Entonces necesito 4 entradas. Entonces vengo al MUX y le digo, número de entradas, dice ahí, pues en vez de 2 necesito 4. ¿Vale? Está. Y entonces ahora sí, dentro del bloque FCN voy a definir pues, la operación que está aquí indicada, ¿no? Entonces, suponiendo que la primera entrada yo la voy a definir como la radiación, entonces tengo que escribir así, esto que están viendo, ¿no? U, entre paréntesis 1, porque es el primer elemento del vector, ¿verdad? U. Luego, menos KGR, voy al programa principal y veo cómo está declarado. Mayúscula, ¿verdad? K y GR minúsculas. Entonces, KGR por, ¿verdad? O sea, que multiplica ¿a quién? A la temperatura del aire, y esa lo voy a poner como U2, el segundo elemento del vector, ¿verdad? Y menos U3, que sería, o va a ser, la temperatura afuera del invernadero, ¿no? Entonces, ya tengo así programado este segundo término, ¿no? Y ya nada más me falta el sistema de calefacción, ¿no? Y ese se está también restando, perdón, está sumando, entonces puedo declararlo así, H, ¿no? H mayúscula. No es cierto, voy a usar la otra entrada del multiplexor, ¿no? Declaré 4 entradas en ese multiplexor, ¿no? Entonces, espero que se alcance a ver bien, pero si no, se los digo. Entonces, dentro del bloque FCN está escrito, dice entre paréntesis, índice 1, ¿no? El primer elemento del vector, luego menos K mayúscula GR por, entre paréntesis, la diferencia entre T, ¿no? La temperatura del aire dentro del invernadero es la variable de estado. Entonces estoy diciendo que es la entrada 2 del en el multiplexor menos temperatura fuera del invernadero, que es la entrada 3, ¿no? Cierro paréntesis, más U4, ¿no? Y le digo apply, y ok, y listo. Y entonces ya nada más me queda definir, ¿verdad?, las entradas estas. Entonces dije que la primera es la radiación, es la entrada, ¿verdad? Radiación que está aquí como definida como R. Entonces, igual, ¿verdad? Que como dice para CGR, voy a usar un bloque constante, lo puedo copiar de aquí y conecto, ¿no? Pero ahora en vez de que yo diga 1 entre CGR, ahora va a ser ¿qué? R mayúscula, ¿no? Porque ese es el valor de la radiación, ¿verdad? Como una constante. Y ahí está. Ok. Y así me sigo. Voy a mover para acá para que me deje hacer más grande este multiplexor. Profe, una pregunta. Adelante. ¿Cómo se le quita el color?
Es que mi mux al, se puso al blanco y MUX. no veo las No, entradas. ok, dele 2 clics y aquí va a aparecer aquí número de entradas, ¿no? Number of inputs, y aquí abajo dice Display Option. Entonces elija None. No, el que aparece por default es este, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eso le aparece? Es que me pareció blanco, pero sí. Bueno, ok, esa es una. La otra es, si elegimos Signals, debe aparecerle así. Vea, aquí dice Signal 1, 2, etcétera, ¿no? Entonces, uno puede elegir pues esas 3 presentaciones. Entonces, nada, o sea, none, y aparece así. Gracias. Ok. Ok, entonces, ¿qué dijimos que es la segunda entrada? Es la variable de estado, o la variable temperatura del aire, ¿verdad? Entonces, ¿esa en dónde está? Pues es la salida del integrador. Por lo tanto, esta entrada tengo que conectarla así. Aquí. Listo. Ok. La tercera dijimos que es la temperatura del aire fuera del invernadero. Entonces, igual otro bloque constante. ¿No? Entonces copio este y lo escribo aquí. Digo, lo dejo ahí y conecto. ¿Cómo está definido aquí en el programa principal? ¿Cómo está definida la temperatura? Fuera del invernadero, T subíndice O, ¿no? O más bien T o minúscula, ¿no? Entonces, en vez de R, escribo eso, T, ¿no? Apply. Ok. Y ya nada más que me falta el sistema de calefacción, ¿verdad? Entonces igual, ¿verdad? Con un bloque constante, conecto. Y escribo, ¿no? H mayúscula, ¿verdad? Aquí está el programa principal, aquí está. Y aquí puedo cambiar, ¿no? El valor del sistema de calefacción. Entonces, H mayúscula. Listo. Esta, repito, es... Ay, por cierto, no he guardado. Ahorita probamos los dos, el que ya tenía y este. Entonces, este voy a guardar. Sí. La segunda entrada, ahí me la podía explicar, se supone que es la temperatura dentro del invernadero. Sí, un momentito, nada más deje. Entonces, ahorita lo explico. Un nombre, ¿no? Entonces, invernadero, no sé, nuevo. Invernadero nuevo. Un nombre y listo, ¿no? Guardamos el modelo. A ver, entonces, ¿tiene duda de la segunda entrada? Abro mi bloque de función. Acuérdense que lo que necesitamos es esto, ¿verdad? Entonces dijimos, R, la radiación va a ser la entrada 1. ¿No? Entonces, por eso dice aquí U1. Bueno, U, paréntesis, ya saben, índice 1, ¿no? Es la radiación. Luego dice menos, ¿verdad? KGR, que multiplica a la diferencia entre T. Entonces, la pregunta es, ¿quién es T? ¿Dónde está T? En el modelo, T es la temperatura del aire dentro del invernadero. Entonces, en el modelo Simulink, pues que estamos construyendo, ¿dónde está T? ¿Dónde está la variable de estado? La variable de estado es la salida, la variable está con función del tiempo, ¿verdad? Es la salida del integrador. ¿No? Esto es integrador, tomen como si fuera ahí la derivada, pues, ¿no? De la variable con respecto al tiempo. Eso es lo que está dentro, pero lo que sale ya es la variable de estado, ¿no? La variable dependiente, vamos, ¿no? Que se está derivando con respecto al tiempo en este caso. Entonces, de la salida, pues, del bloque integrador siempre es una variable como función del tiempo, ya sin derivada. ¿Sale? Entonces, por eso, como en este modelo estamos diciendo
que la entrada 2, o yo estoy diciendo, o sea, eso uno lo define, ¿verdad? ¿Quiénes son las entradas aquí? ¿Quién es la entrada 1? Y así, ¿verdad? Del multiplexor, de arriba para abajo, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo que esta segunda entrada va a ser la variable de estado, la temperatura del aire dentro del invernadero. Y esa, pues, sale del integrador. Por eso, esta línea tiene que conectarse así. Esta es una retroalimentación, ¿verdad? La tasa de cambio de la variable, en este caso temperatura del aire, pues depende de sí misma, ¿no? O sea, de la temperatura del aire también, ¿no? De otras cosas, pero también de la temperatura del aire, ¿no? Entonces, hay una retroalimentación, que vamos a ver, aparece mucho, habrá muchos modelos. La siguiente entrada, pues es U3, ¿no? Aquí está, es TO, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso es lo que requiero, ¿no? Aquí está. Y luego ya la H, la calefacción, pues es la última, es la última entrada del MUX. Entonces, U1, U2, U3, U4. Y manipuladas aquí, ¿verdad? Como yo lo requiera, como se requiera, ¿verdad? Así. Listo. Entonces, ya lo guardo. Y ya está, ¿no? Ya está todo, ¿no? Entonces, en este modelo, esta O UT, o sea, es out, ¿no? Salida 1 es Y. Y igual a X, es lo que estoy diciendo aquí. Ahorita lo vemos, ¿no? En la salida. Aquí cuando les dije que SIM produce como salidas T tiempo X y Y, entonces como es una sola ecuación diferencial, van a ver ustedes que X y Y tienen lo mismo, ¿no? En este ejemplo. Bueno, invernadero nuevo, lo cierro y listo, ¿verdad? Cierro también la librería de Simulink. No es buena idea que esté abierto mientras se ejecuta una simulación. Y entonces, aquí escribimos, ¿verdad? El primer argumento de la función sim es mi modelo Simulink, que se llama invernadero nuevo, en este problema. Entonces, vamos a ver si no cometimos algún error. Bueno, si no cometí algún error. Y no, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que predice este modelo? Vean, aquí dijimos que estamos representando horas, entonces estamos simulando el comportamiento de este sistema durante 20 horas. Bajo esas condiciones, temperatura fuera del invernadero constante, radiación constante, sin calefacción. Ahorita encendemos el sistema de calefacción, ¿verdad? Ahorita dice 0. Entonces, si lo encendemos, ¿qué va a pasar, no? Pero bueno, lo que predice el modelo es que después bueno, que aumenta la temperatura del invernadero, lo cual es lo que queremos, ¿no? Es lo que esperamos. Que se caliente el invernadero. Estaba en 10 grados, entonces, bajo el efecto de esa radiación constante durante un tiempo considerable, pues se va calentando hasta llegar a ¿qué? Hasta, bueno, más de 18 grados. Podemos ver exactamente cuál es el valor final. Si tecleo aquí en la línea de comandos, tecleo X, 18.57, dice, o tecleo Y, ajá, ¿ya vieron que no es lo mismo? Qué bueno que salió eso, no lo planeé. ¿Por qué no es lo mismo? Vean, X, vean, dice que el valor final es 18, es lo que estoy graficando, ¿verdad? Es lo que estamos graficando. Pero Y, a ver, ¿quién me dice qué está pasando? ¿Alguna idea? Vean aquí el programa principal. Viendo algo que comenté que hicimos al inicio, tanto para temperatura fuera del invernadero como para la condición inicial, aquí estamos diciendo que la temperatura está expresada en Kelvin, ¿no? Por lo tanto, lo que está en el modelo Simulink, ¿verdad? Lo que sale del integrador también está en Kelvin, ¿sale? Pero vean, aquí en esta línea, en este programa principal, yo digo, X, lo que sea X, réstale 273, lo que le sumé aquí.
Por lo tanto, X, pues ya vale, después de esta línea, ¿verdad? ¿Y qué es lo que grafico? Pues, está en grados centígrados. Sin embargo, a Y no le hice nada, ¿no? Voy a poner otra vez el modelo Simulink. Es lo mismo, pero en un caso la temperatura está en grados centígrados y en otro está en Kelvin, ¿no? Entonces, vean aquí que dice, esto es Y igual a X, lo que sale del integrador. ¿Va? Pues es la temperatura del aire, pero en Kelvin. Eso es todo. Pero si hiciera yo lo mismo que hice aquí, ¿verdad? De hecho, lo hago para Y, pues ya sería, deben de ser exactamente lo mismo. O sea, en otras palabras, si digo esto, Y igual a Y menos 273.15. ¿Vale? Lo ejecuto otra vez. Bueno, cierro mi modelo Simulink. No lo cambié, no lo modifiqué, así es que... Ahí está. Entonces, está en grados centígrados. Y ahora sí, vean, Y X, 18.57, 18.57. Es más, puedo preguntarle a Matlab, X es igual que Y? Y entonces Matlab me dice que sí. O sea, en todos los renglones dice que es 1, 1, 1, 1. Eso quiere decir que son vectores iguales. Entonces, lo que tenía es que, repito, X que contiene la temperatura, inicialmente en Kelvin, pues la transformé, ¿verdad? A centígrados, aquí en esta línea 14, y Y no, por eso no coincidí, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que predice el modelo, pues, ¿no? Que después de cierto tiempo, la temperatura del invernadero se estabiliza, ¿verdad? Alcanza un valor constante y ahí se va a quedar. Si aumentamos más el tiempo, pues de todos modos aquí ya no cambia, ¿no? La temperatura. Entonces, pues podemos probar, ¿verdad? Diferentes cosas. Otra vez, por ejemplo, el efecto de la... bueno, ¿se acuerdan aquí? La condición inicial, la temperatura del aire dentro del invernadero decía 0. A ver, le voy a cambiar a 0. Eso es algo que podemos cambiar. Y vean, de todos modos, ¿no? Empieza en 0 y nuevamente alcanza un valor final, que por cierto es el mismo. Y así pueden ustedes probar aquí diferentes condiciones iniciales, ¿no? Que también podemos probar el efecto de diferentes temperaturas fuera del invernadero. Menos 10, pues es bastante pequeña, ¿no? Entonces puedo probar con 0. ¿Qué va a suceder? Pues que se va a calentar más, ¿no? La temperatura fuera ya no es tan baja. Vean, ahora la temperatura final es de 28, ¿no? 57, ¿no? Y así. ¿Qué más podemos probar? Pues el sistema de calefacción, ¿verdad? Bueno, normalmente un sistema de calefacción se usa cuando la temperatura externa pues es muy baja, ¿no? Entonces, menos 10 grados y ahora enciendo el sistema de calefacción, ¿no? De hecho, aquí lo único que tengo que quitar el comentario de la línea 8, aquí digo que voy a aportar 100 joules por segundo, ¿no? Más por el sistema de calefacción. Y como se esperaría, ¿verdad? O como esperamos, pues el invernadero se calienta más, vean. Más de 30 grados, ¿verdad? 30 y tantos, pues. Otra vez puedo pedir aquí, 32.85, ¿no? Y así. Podemos experimentar, bueno, no experimentar, probar, ¿no? Diferentes escenarios, diferentes situaciones que imaginemos, ¿no? Para eso se construyen estos modelos. Entonces, recuerden, este es el comportamiento de un sistema bajo ciertas condiciones, ¿no? Es un modelo simplificado, solo considera la pérdida de calor a través de la cubierta y luego la radiación y la temperatura son constantes, ¿verdad? Fuera del invernadero. Por supuesto, también podríamos cambiar estos parámetros, ¿no? Y el comportamiento del modelo debe de cambiar, ¿verdad? Bueno, si es que este modelo es sensible a cambios en esos parámetros, ¿no?
Pero en fin, podemos estudiar, pues, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Con nuestro sistema. Entonces, más adelante, casi al final del curso, vamos a ver, les voy a mostrar un modelo en donde considere temperatura variable y van a ver ustedes cómo se puede predecir, ¿verdad? En forma bastante buena el comportamiento de un sistema como este. Bueno, entonces, nada más para mostrarles el otro programa en Simulink, el que ya tenía, que se llama, y ahí lo tienen en el material, que se llama ¿qué? Invernadero. ¿Verdad? Vean, este es otro modelo Simulink, pero otra vez, ¿verdad? Bueno, aquí pues se pueden poner, ¿cómo se llama? Etiquetas, ¿no? A los bloques, por ejemplo, aquí se puse temperatura, ¿no? Entonces, otra vez, esta es la condición inicial. Ya saben esto que es una salida, que es igual a X, ¿no? Este bloque de ganancia se puede usar para, en este caso, dividir, ¿verdad? Todo lo que, la suma de estas tres entradas que tiene bueno, la suma y resta, ¿no? Que aparece en este bloque, ¿no? Se divide, ¿no? Listo, entonces es un bloque sumatoria, R está sumando, también la radiación, la calefacción, y esto se está restando. Y en este bloque de función, ¿verdad? Vean, está simplemente este producto, ¿no? Producto del parámetro, ¿no? Que tiene que ver con intercambio de calor a través de la cubierta y esta diferencia, ¿no? Vean, U1 y U2 ahora. Espero que esto ayude a entender más cómo funciona este bloque función y MUX. Entonces, ¿qué diferencia necesito programar? T o TA, ¿verdad? Temperatura del aire menos temperatura fuera del invernadero menos TO, ¿no? Entonces, vean, entrada 1 del MUX, o sea, U1, ¿no? Pues es la temperatura del aire dentro del invernadero, que es la salida, ¿verdad?, del integrador. ¿No? Listo, ¿no? Entonces, bueno, este es otro modelo Simulink equivalente al que vimos, ¿no? Y pues se puede programar, como ya estaba diciendo, ¿no? Aquí directamente se puede escribir un bloque de función y ahí, y con un MUX, ¿no? Y ahí poner un cociente con el numerador que queremos, ¿no? Donde todo esto esté en un numerador y el denominador pues sea CGR. Eso también se puede. Ok. Y bueno, pues cierro esto y dejo, ¿qué era? Invernadero 1. Sí, porque ahorita les voy a mostrar otra manera y ahí está, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo que vieron. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, pues recuerden, ¿verdad? ¿Cómo se especifica el tiempo de simulación? Insisto, recordando la unidad de tiempo, ¿no? Que tiene el modelo, que en este caso es el segundo. Entonces, estamos simulando segundos. Iba a mostrarles qué pasa si, por ejemplo, dicen, pues voy a simular de 0 a 1. ¿Qué vamos a ver? Eso, una línea recta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el tiempo es muy pequeñito, ¿verdad? Y así, le voy aumentando 10 segundos. O sea, recuerden, son ahí de segundos, ¿no? Y así. Y entonces vean cómo, pues, veo un tiempo, bueno, estoy simulando realmente un tiempo muy pequeño, ¿verdad? 3600. Profe, la curva que se hacía en la anterior gráfica era por el aumento de temperatura, nada más por la radiación, ¿verdad? Sí, sí, y ahorita ya está la radiación y la calefacción. Aquí R vale 200 y H 100. Ya, sí, gracias, ¿Sí? profesor. Ok. Entonces, vean, acuérdense, es segundos. Entonces, 1, 10, 100. Un minuto, pues ya serían, ¿qué? 60, ¿verdad? Vean, esto es un minuto. Pues todavía no vemos nada interesante, ¿no? Pues
una línea, pero además, aquí vean, temperatura, dice, pues, un cambio muy pequeño, ¿verdad? Entonces, el tiempo todavía no es suficiente para mostrar algo relevante, ¿no? Entonces, 3600, eso ya que estoy simulando, una hora, 60 por 60. Y vean, todavía no, bueno, pero vean, ya aumentó bastante, ¿verdad? Vean, bueno, tendría que dejar de dividir voy a dejar de dividir entre 3600 y voy a repetir lo que hice. No, esto es importante, ¿eh? Entonces, otra vez, voy a repetir. Un segundo. Y ahí está, ¿verdad? Vean, dice aquí horas, no, bueno, ignoren porque realmente estoy simulando un segundo, ¿sale? Entonces, vean, el cambio es muy chiquitito todavía. Y así, ¿verdad? 10 segundos. 100 segundos. Y luego, 100 segundos, ven, va aumentando ya la temperatura. 3600, o sea, una hora, ¿verdad? Ok, acuérdense esto, aquí la etiqueta hay que cambiarla, pues serían segundos, ¿no? Ahí está, ahora sí. ¿Sí ven? ¿Ven cómo ya se va viendo algo interesante aquí? Pero todavía no. Entonces, pues, cuando vean esto, pues, tienen que aumentar el tiempo, pues, ¿no? Hasta que, para ver si el sistema se estabiliza, para ver qué pasa con él, cuando el tiempo se haga grande, ¿no? Entonces, esto es una hora, y así, ¿verdad? Podemos simular, ¿cuántas horas tenía? 20, ¿verdad? 10 horas, ¿no? Entonces, 10 por 3600, pues son 10 horas, ¿verdad? Va a aparecer el tiempo aquí en segundos, vean, por eso no nos conviene escribir esto porque aquí es un número muy grande. Entonces, aquí sí ya nos conviene dividir entre, como estaba, ¿verdad? Entre 3600. Es decir, ahora voy a ver horas, ¿verdad? Aquí en vez de segundo, hora. Y ya se ve algo interesante. De hecho, aquí ya se ve que se empieza a estabilizar, ¿no? Entonces, simplemente para estar seguro de que ya alcanzó el sistema su estado estacionario, pues simplemente le aumento al doble, ¿verdad? De tiempo. ¿Vale? Entonces, esta es una manera. Hay otra, se los voy a mostrar enseguida. Ese invernadero 1. Voy a cerrar Ok, entonces, otra manera de simular esto es cambiando la escala del modelo. La escala del modelo, como vimos, era el segundo, ¿verdad? Y en algunos parámetros o variables de entrada estaban claramente especificadas sus unidades. Por ejemplo, KGR decía, ¿verdad? Decía joules por segundo. Entonces, si yo quiero representar el tiempo de simulación de mi modelo en horas, o si quiero usar horas en vez de segundos, pues necesito hacer lo que está aquí. Vean, esto ya lo saben, clear, ¿no? Close all, pero esta variable es segundos por hora, ¿no? Y es 60 por 60, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? O sea, hay 3600 segundos en una hora. Entonces, como quiero que mi tiempo de simulación, como lo ven aquí en la línea 14, donde está sim, dice tiempo de 0 a 20. O sea, quiero simular 20 horas, ¿no? Ya no 20 por 3600, como parecía en el otro. Entonces necesito modificar, repito, todos los parámetros y todas las variables de entrada, ¿verdad? Que estaban especificados en segundos, ¿no? Entonces, por eso, KGR, vean, dice 7 por segundos por hora. Esta no, CGR no, porque en el otro modelo no decía joules por segundo, sino decía nada más joules por grado centígrado, ¿no? Entonces, esa no la necesito modificar. Pero sí esta radiación, porque la radiación decía joules por segundo, y también la calefacción, ¿no? Entonces, que son variables de entrada. Entonces, parámetros y variables de entrada son las que hay que cambiar. Eso es todo. Entonces, estamos cambiando la escala del modelo para
simular el tiempo que uno desea. En este caso quiero simular horas. Entonces son las dos maneras. Una es dejar la escala natural del modelo, que era el segundo, y recordar, ¿no?, que estoy manipulando segundos. Esto es bien importante, ¿eh? No se les vaya a olvidar. Tengo varias anécdotas al respecto, pero una que me acuerdo mucho, estaba yo en Holanda en el doctorado y me escribió un investigador del Simvestab. ¿Por qué? Porque estaba simulando precisamente, no sé si un invernadero, ¿no? Creo que sí. O el crecimiento de algún cultivo en invernadero. Y pues no le funcionaba su simulación. ¿Por qué? Por olvidar esto que les estoy diciendo, ¿no? Por olvidarse de las unidades que tienen los parámetros, las variables de entrada, por olvidarse de cuál era la escala temporal del modelo, ¿no? Y entonces seguramente le estaba pasando o le pasaban cosas como las que mostré ahorita, ¿no? O sea, pues, el tiempo es muy pequeño, entonces no se ve nada interesante del comportamiento, ¿no?, del modelo. Ok, entonces, vean cómo es el mismo modelo, el Simulink invernadero 1, ¿no? Es el que ya traía, ¿no? También podría usar el nuevo, el que hice ahorita. Entonces, el mismo modelo, ¿no? Simplemente aquí, ¿verdad? Estoy cambiando los parámetros y estoy definiendo de diferente manera el tiempo de simulación, ¿no? Aquí le voy a agregar lo que modifiqué en el otro, la tolerancia absoluta. Listo. ¿Qué pasó? Vean, qué bueno que pasó esto. Dice aquí, error using SimSet en línea X, ¿no? Dice que no reconoce el nombre apps all. Pues sí, porque eso no existe, pues, ¿no? No es una palabra clave aquí, es tol. Es tolerancia absoluta. Absolute tolerance, ¿no? Entonces me faltó una T, pues. Bueno, eso es parte de ¿cómo se llama? De la depuración del código, ¿no?, que generamos para un modelo. O sea, eso es inevitable, ¿no? Así lo voy a decir, ¿no? A todo el mundo le va a pasar y nos debe pasar, ¿no? O sea, se pueden cometer errores al codificar, ¿no? Al escribir programas, pero pues lo importante es saber detectar esos errores y corregirlos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está otra, es lo mismo lo que mostré en el otro ejemplo, pero aquí, insisto, cambiamos la escala, ¿verdad? Entonces, aquí si quiero simular 20 horas o quiero simular, fíjense, voy a simular 1 hora. O sea, fíjense cómo en el otro caso decía 0,1 y estaba simulando 1 segundo. Aquí, como ya cambié la escala, ¿verdad?, cambiando el valor de los parámetros y las variables de entrada, entonces, vean, esto es 1 hora, ¿no? Y así, 2 horas. Y ya se van viendo cosas interesantes, ¿verdad? 10 horas, en fin. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Pues, bueno, lo están viendo, ¿no? Pero las dos maneras son correctas, las dos maneras son válidas, ¿eh? Pero esta es muy útil porque, les digo, necesitamos, por ejemplo, simular días, ¿no? Entonces, ahí tendríamos cantidades muy grandes, ¿no?, en segundos. Entonces, por eso. 20 horas. Bueno. Vamos entonces a, si no tienen alguna pregunta, continuar. Y entonces el ejemplo que vamos a ver es de un modelo, pero con dos estados, ¿no? Dos estados, dos variables de estado, también para la temperatura de un invernadero, ¿sale?
esto está esto modifiqué el material. De hecho, cada sesión deberían de bajar en la actualización porque hago cambios, ¿no? En los apuntes, pues, ¿no? En las notas, estos de Ingeniería de Sistemas, capítulo 2, agregué esto, ¿no? Este ejemplo 4. Bueno, entonces, estos balances de energía en un sistema, en sistemas térmicos, se pueden hacer en diferentes compartimientos, en diferentes subsistemas, en diferentes áreas del mismo sistema, ¿no? En el caso del invernadero, podemos estar interesados en simular o en conocer, ¿verdad?, el comportamiento de la temperatura, no solo del aire, sino también, por ejemplo, de la cubierta, ¿no? De la cubierta del invernadero. O sea, en el plástico o en la cubierta de vidrio, ¿no?, de cristal, podríamos estar interesados en ver cómo cambia, ¿no?, la temperatura. Luego, dentro del volumen del invernadero, en el aire, eso es lo que estamos haciendo, pero también podemos preguntarnos qué pasa en los primeros, en una capa, ¿no?, de suelo, en los primeros centímetros, en los primeros 5 centímetros, por decir algo, ¿no?, de la capa del suelo. Entonces, eso es lo que voy a mostrar en este modelo. Queremos simular cuál sea el comportamiento de la temperatura de la capa superior del suelo, ¿no? Y así podríamos dividir, ¿verdad?, el suelo o un sustrato que estemos usando, ¿no?, diferentes capas a diferentes profundidades, ¿no? Y intentar predecir el comportamiento de la temperatura ahí y pues tomar mediciones, eso se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, en este caso son 2 lugares, pues, imaginen la parte media, ¿no?, del volumen del invernadero. Ahí podemos medir la temperatura del aire, y luego dentro de los primeros 5 centímetros, ¿no?, a 2.5 centímetros, ¿no?, de la superficie, ahí en el suelo. Entonces, lo que vamos a tener es un sistema, ¿no?, de 2 ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. En general pueden resultar no lineales. Estas todavía son lineales. Y bueno, vamos a comentar entonces, ¿no?, cómo sería esto. Entonces, para el balance de energía en estado transitorio, un estado no estacionario, en el volumen del aire del invernadero, entonces las entradas de calor van a ser, como en el caso anterior, la radiación solar en watts por metro cuadrado, es decir, joules por segundo, ¿verdad? Y el calor generado por un sistema de calefacción, como en el caso anterior. Las salidas ahora van a considerarse más salidas o más pérdidas de calor o de energía. Y será una pérdida de energía a través de la cubierta. Esto es lo que ya habíamos considerado, ¿no? Y aquí vean cómo estoy llamándole a los flujos, a esos flujos, ¿no? Así como dije, R para radiación, H para calefacción, Q, ¿no?, ese flujo de calor a través de la cubierta, en watt por metro cuadrado, o que es lo mismo, joules por segundo, pero también la pérdida de calor, ¿verdad?, hacia el exterior, hacia el ambiente, a través de las ventilas, ¿no? Entonces, todas las ventanas que se abren, entonces, en nuestros invernaderos, pues hay laterales y cenitales, ¿no? Entonces, ese flujo se representa con Q mayúscula VEN, ¿no?, de ventilación, igual watts metro cuadrado o joules por segundo, ¿no? Y el intercambio, ¿no?, también que ocurre entre el aire y la capa superior del suelo, ¿no? Entonces hay un flujo, Q subíndice SA, ¿no?, igual, ¿no?, joules por segundo. Hay un intercambio. De hecho, durante el día, o sea, ocurre algo muy interesante, ¿no? Porque durante el día el aire aporta calor al suelo. Entonces, ¿no?, se calienta el aire dentro del invernadero, calienta la capa superior del suelo. Se almacena calor ahí, y en la noche ocurre lo contrario. Si se enfría demasiado, ¿no?, el invernadero, el suelo aporta calor. Por eso, es un intercambio realmente de calor, ¿verdad?, o de energía. Ok, entonces eso sería para el caso de la temperatura del aire, ¿no?
Para el caso del balance de energía, dice en la capa superior del suelo, la entrada de energía va a ser el intercambio de calor que ocurre entre el aire y la capa superior del suelo. Vean ustedes que es el mismo. Ahorita van a ver que es diferente ya en la ecuación diferencial, ¿no? Es QSA, QSA. Y una pérdida de energía que va a ocurrir, ¿no?, entre la capa superior del suelo y capas que están más abajo. Entonces eso está denotado como QSD, ¿no? Igual en watts por metro cuadrado o joules por segundo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues aplicar 2 veces, ¿verdad? 2 veces la ecuación general de balance de energía, ¿no? En esos dos subsistemas o en esos dos puntos, ¿no? Entonces, aquí, uy, no, sí está bien. Creí que me había equivocado. Aquí está bien, ¿no? Esta es la ecuación general, ¿no? Entonces, identificamos las entradas y salidas. Simplemente, ¿no? Para el caso del aire dentro del invernadero, ahora tenemos como entrada la radiación, ¿verdad? Aquí me faltó la calefacción, ¿no? Sí. Bueno, aquí, a lo siguiente actualizo esto, ¿no? Aquí sería más, ¿verdad? Más H. Perdón, me pasó. Entonces, vean, la entrada sería radiación y luego generación de energía o de calor dentro del sistema, pues es la calefacción. Y pérdidas son estas tres que ya comenté, ¿no? Y a través de la cubierta, a través de las ventanas y el intercambio entre el aire y el suelo, ¿no? Y la temperatura, y este es un parámetro, ¿no? Que ya saben qué significa, el CGR, ¿no? El producto de densidad, volumen y calor específico. Bueno, igual para el caso de la temperatura de la capa superior del suelo, también tenemos un coeficiente similar a CGR, pero ahora para el suelo, ¿no? Ya no para el aire. Y estos son los dos términos, los dos flujos de calor. Vean cómo QSA es el mismo. Aquí es una pérdida, aquí es una ganancia, por eso aparece aquí positivo. Por lo que dije, ¿no? Que en el día la capa superior del suelo se calienta por el contacto que tiene con el aire, ¿no? Que se está calentando también, ¿no? Y luego esto sí es una pérdida, ¿verdad? Entre el calor, ¿verdad?, que está en la capa superior del suelo y las capas que están más abajo, ¿no? Hay un flujo pues también ahí, ¿no? Entonces ya lo que nos resta es saber qué es cada uno de estos flujos. Bueno, pues de manera bastante simple, ¿verdad? Vean, este flujo, esta pérdida de calor o de energía a través de la cubierta es como lo habíamos modelado, ¿verdad? Un parámetro, ¿no?, que tiene que ver con transferencia de calor, QGR, por la diferencia, ¿no?, de la temperatura del aire dentro del invernadero menos la temperatura afuera. Luego, el flujo de calor debido a ventilación, pues es igual, vean, ¿no? Simplemente cambia este parámetro, ¿no? Lo otro es la diferencia de temperaturas. Lo mismo para el intercambio entre el aire, de calor entre el aire y la capa superior del suelo. Pues otra vez, ¿verdad? Lo que cambia, ven, es estos parámetros. El punto es que estos parámetros pueden ser constantes o pueden ser variables. Realmente pueden estar aquí representados procesos más complicados. Entonces, cuando eso sucede, y eso vamos a verlo más adelante, esto puede generar un modelo no lineal. Imaginen que si esta KBE, en el caso de ventilación, ¿verdad? La ventilación, pues se sabe, ¿no? O sea, hay conocimiento pues ya al respecto, que nos dice que la ventilación depende de la temperatura, de hecho, de la diferencial de temperatura, ¿verdad?, en el invernadero, pero también depende de la velocidad del viento. Y eso, pues ya, pues, estarán de acuerdo, pues, que la velocidad del viento fuera del invernadero, pues, es una variable que cambia en el tiempo, ¿verdad? Y entonces eso, pues, nos va a llevar a un modelo no lineal para esta KB.
Y lo mismo podría pasar aquí, ¿no? Entonces, estamos viendo pues modelos simplificados, ¿no? Ok, entonces lo mismo aquí, ¿verdad? El coeficiente, aquí vean la diferencia, es entre temperatura del aire y temperatura del suelo, ¿no? Y esta es temperatura del suelo, de la capa superior del suelo, con temperaturas o con la temperatura de la capa abajo, ¿no? Les digo, si dividimos el suelo en capas delgadas, ¿no? De 5 centímetros o de incluso menos centímetros, ¿no? Podemos dividir y ahí y modelar, ¿verdad? Su comportamiento. Hay un investigador japonés, sí, ay, que tiene un libro, a ver, a la siguiente se los digo. Él ha estudiado con mucho detalle el clima, ¿no? En Takakura, se apellida Takakura. El clima en los invernaderos y él ha generado modelos para muchas capas del suelo, ¿no? No recuerdo si 5 o hasta 10 capas. Fíjense, entonces si por cada capa del suelo necesitamos o podemos definir una ecuación diferencial como esta, entonces tendríamos un sistema de 5 o 10 ecuaciones, ¿no? Similares a estos, ¿no? Ok, entonces, ¿qué nos dice aquí? Dice, note que las variables de estado, ok, esto es importante, ¿no? Las variables de estado en este modelo, entonces, son temperatura del aire, TA, y temperatura de la capa superior del suelo, TS, ¿no? Las variables de entrada son la radiación R, el calor generado por el sistema de calefacción, que aquí me faltó, ¿no? Aquí, más H mayúsculo. Y la temperatura del aire fuera del invernadero. Los parámetros, vean, son bastantes, o sea, son estas Ks, ¿verdad? Son KGR, KB, KGRS, KSO y CGR, CSO, ¿no? Listo, ¿ya? Con esto ya estamos listos para poder programar, ¿no? En MATLAB Simulink ese modelito y ahora, o este modelito, y entonces ver, ¿verdad? El comportamiento de este sistema, ¿no? Entonces voy a abrir ese invernadero 2. Invernadero 2S, ¿no? Ese de simulación, invernadero de 2 estados, ¿no? Ok, entonces vean, en forma similar, ¿verdad? A lo que vamos a ver en el modelo que tiene nada más un estado, definimos primero los parámetros. Bueno, aquí está el volumen del invernadero, la densidad del aire, calor específico, ¿no? Y luego el CGR, que es el producto, ¿no? Es el parámetro que es el producto de volumen, ρ y Cp. CSO, como ya dijimos, es un parámetro, pues simplemente vamos a asignar, ¿qué? Pues un valor, ¿no? Para él. Calefacción, en el inicio no hay, pues es 0. Y los valores de estos parámetros. Estos parámetros, perdón, estos valores de estos parámetros, por cierto, se obtienen de literatura, ¿no? O sea, de lo que han generado investigadores, ¿no? Y si no, pues se pueden probar, si no se tiene ningún conocimiento, ¿no? Se pueden probar valores, ¿no? Diferentes valores y ver qué comportamiento da el modelo, ¿no? Finalmente, cuando uno tiene ya mediciones y desea ver, pues, qué también predice nuestro modelo en relación a mediciones que estamos obteniendo del sistema real, pues lo que vamos a tratar de encontrar es valores de esos parámetros que nos ajusten, ¿verdad? Lo más posible, que nos aproximen lo más posible las predicciones del modelo a las mediciones, ¿no? Entonces, por eso les digo, si no encontramos en la literatura algún valor, ¿no? Que tomemos como base, pues podemos proponer valores y al final, si tenemos mediciones, poder nosotros generar esos valores de estos parámetros. Es muy difícil determinarlos en forma experimental, ¿no? Es la otra, pero entonces se pueden estimar de esta manera. Bueno, entonces, aquí están las condiciones iniciales, TA 0, 12 grados, TSO, o sea, la temperatura de la capa superior del suelo, 10 grados.
Aquí ya lo voy a hacer en grados centígrados, ya no vamos a hacer esa conversión, pero ya vieron cómo se puede hacer, ¿verdad? Muy fácil. Esta TDS es la temperatura de la capa más profunda del suelo, o sea, la capa que está debajo de la capa superior del suelo. Espero que recuerden, ¿no? Que a medida que uno va estudiando capas más abajo del suelo, la temperatura se va haciendo más estable. De hecho, los modelos que les comenté a general el doctor Takakura, eso es lo que dice, ¿no? Cerca de la superficie, la variación de la temperatura es bastante grande, ¿no? Como emisiones senoidales, que se van haciendo más y más suaves, ¿no? Hasta que después de cierta profundidad, depende del suelo, ¿verdad? Pero, no sé, a medio metro quizás, ya la temperatura se hace constante, ¿no? Bueno. Ok, este modelo, vean, tiene, bueno, aquí estoy usando algo que dijimos. Este vector tiempo es el tiempo de simulación. Estoy simulando, ¿qué tiempo ahí? ¿Sí lo ven? Dice 100 por 3600, entonces la escala otra vez, pues es el segundo, ya lo dijimos. Entonces estoy simulando 100 horas, ¿verdad? 100 horas. Pero estoy incrementando, ¿no? Un intervalo, el intervalo que estoy definiendo es cada 60 segundos, o sea, cada minuto, ¿verdad? Cada minuto quiero saber el valor de la temperatura del aire y la temperatura de la capa superior del suelo, ¿no? Entonces, voy a ejecutar hasta esta línea tiempo. Entonces, ahí tengo mi vector, ¿verdad? ¿No? En segundos, ¿no? Ok, luego, esto es algo nuevo, ojo con esto. Voy a simular las variables de entrada de este sistema. Temperatura fuera, la voy a suponer constante, 15 grados, ¿no? Y la radiación, 400 joules por segundo o 400 watts por metro cuadrado. Pero necesito entonces crear un vector que sea de la misma longitud que la variable independiente tiempo. Entonces, vean, esto se hace así. Genero un vector que tiene puros unos, ¿no? Entonces, con esta función once, pero la longitud de ese vector va a depender de la longitud del vector tiempo. Entonces, con la función size, les voy a mostrar esto, con la función size, la puedo copiar, size luego tiempo, es el vector, ¿verdad? Coma 1, ¿qué obtengo? El número de renglones que tiene ese vector. Y entonces, con la función once, como primer argumento, ¿verdad? Tendría la longitud o el número de renglones del vector tiempo y luego 1, pues es una columna. O sea, once me genera una matriz con cierto número de renglones y cierto número de columnas. Entonces estoy diciendo que una sola columna, pero la misma cantidad de renglones que el vector tiempo, ¿no? Entonces ahí tendría el vector, ¿verdad? De 6000 y tantos, dijo, ¿no? Size, tiempo, ¿no? 6001 renglones, ¿no? Y como son puros unos, al multiplicarlo por 15 o por lo que ustedes quieran aquí, pues ya tengo un vector. Voy a hacerlo para que lo vean. Un vector que tiene temperatura, bueno, el mismo valor, ¿verdad? 15. Si lo grafico, tiempo y TO, esto es lo que vería. Ahora, bueno, voy a poner tiempo para que sean horas, entre 3600, ¿verdad? Y ahí está. O sea, para cada minuto, estoy definiendo la temperatura constante, ¿verdad? De 15 grados. ¿No? ¿Sí lo ven? Entonces aquí son 100 horas, ¿verdad? 100 horas, y bueno, siempre
la temperatura es la misma. Después les digo, vamos a ver qué pasa cuando esto no es así, ¿verdad? Sino que varía. Y lo mismo con la radiación, ¿no? Entonces, genero igual, ¿verdad? Un vector que va a tener el mismo valor para todo tiempo, ¿no? Entonces también puedo graficar aquí rad. Ahí está, ¿verdad? Eso es todo. ¿Para qué hice esto? Porque en general, ¿verdad? Estas variables de entrada se pueden definir en una matriz. Así, como está en la línea 20, una matriz, ¿no? U mayúscula, T mayúscula, y genero este vector, ¿no? Con estos paréntesis cuadrados, pero la primera columna es el tiempo, ¿no? Que es un vector, luego la segunda radiación y la tercera temperatura fuera del invernadero. ¿Okay? Estas variables de entrada las voy a proporcionar al modelo Simulink, ¿no? A invernadero 2S que está aquí. ¿Ok? Ahorita van a ver cómo van a aparecer ahí. Abro mi modelo. Ajá. Entonces lo terminamos la vez siguiente, ¿no? ¿Sale? Entonces, así sería, pues, bueno, este es el modelo Simulink para el modelo matemático, para este, ¿no? A ver, no, dejen verificar que sí aparecen ahí que sí aparece, aquí sí aparece la calefacción, ¿no? Aquí está. Entonces, lo vemos a la siguiente. ¿Por qué? Porque pues, es importante que quede claro, ¿verdad? Bueno, tenemos dos ecuaciones diferenciales, cómo están siendo programadas aquí, ¿sale? En Simulink. Y a lo mejor valdría la pena hacerlo también en MATLAB, ¿no? O sea, es una cosa Simulink, pero en MATLAB, o sea, con puro MATLAB, ¿no? En una subrutina. Entonces voy a preparar este ejemplo para la siguiente. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no tienen preguntas, pues... Profe, dijo que iba a modificar este archivo, ¿verdad?